El RGRL era la declaración jurada que presentaba el empleador, es relevamiento general de riesgos laborales. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, es la declaración jurada que presenta el empleador ante la aseguradora de riesgo de trabajo, informando cuál es el estado de situación de su establecimiento respecto de la normativa legal. Cuando digo respecto de la normativa legal, haciendo referencia a la base normativa, qué puntos de los que están informados en este RGRL, el empleador, al momento de confeccionar el mismo, da cumplimiento o no daría cumplimiento con cada uno de los puntos. Eso lo vamos a ver ahora. Bien. Para que les quede, hagamos un paréntesis acá. Estuve en la planta de Apex, hablé con el gerente. No tienen ningún inconveniente en recibirnos. Sucede que ellos trabajan de lunes a viernes únicamente. Y sé que, bueno, ustedes habían coordinado ya los días que pueden concurrir o juntarse acá en Santa Rosa son los días sábados. De modo tal que, bueno, esa visita, como les decía, las podemos coordinar de lunes a viernes en el segundo cuatrimestre, ahora después de vacaciones de invierno. Simplemente tendríamos que ver para coordinarla si fuera ahí en Apex de lunes a viernes, si no, en la cooperativa, que ya gestionaré para que sea un día sábado. O a ver, Tecno también puede ser. Los días sábados, supongo que para esos dos lugares no vamos a tener mayor inconveniente. Para que les mencioné anteriormente, para Apex solamente de lunes a viernes. Y se va a complicar, de lunes a viernes se va a complicar porque más allá de tu horario, los horarios laborales, no todos trabajamos de mañana, no todos trabajan de tarde, más los que Exacto. tengan que viajar, va a ser complicado de lunes a viernes. Va a ser complicado de lunes a viernes. Sí, 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 eso lo tengo presente, por eso yo se los dejo a ustedes, para que entre ustedes se organicen y vean. Si no, desechamos la posibilidad de ir a Apex y buscamos alguna otra que sea específicamente para un día sábado, que me parece lo más coherente. Yo estoy de acuerdo, ya yo daría ya descartado Apex por esta cuestión. Por los días de trabajo de cada uno de ustedes. Perfecto. Si les Exacto, parece bien, exacto. Diego, hay acá en Pico hay una. Yo hace rato que le había comentado a todos en general de que había una posibilidad de recorrer lo que es la fábrica de esferas de acero, la que tiene la ajá, gente sí, ¿cómo es? De Forestal Pico. Ellos me habían dicho que no tienen ningún problema, incluso, bueno, si hay que hacerlo un sábado, se puede hacer un sábado. Lo que pasa que, bueno, obviamente es todo el traslado de todos para Hola, acá. buenas No va a noches. ser nada fácil, o sea, no es nada sencillo. Lo que tiene que hay muchas cosas para ver, más allá de la seguridad, que estaría muy bueno porque es una empresa para recorrerla con todas las materias, digamos. sí. Eh, porque De hecho, tiene para ver de todo. bueno, ahora vamos a tocar un poco la parte de enfermedades profesionales. Estoy en conocimiento que desde acá de Santa Rosa hay una consultora que le está haciendo trabajos de mediciones de contaminantes ahí en el establecimiento, y esa empresa le está haciendo cosas como correspondería, ¿sí? Dando cumplimiento con la normativa en cuanto a la parte de lo que es tanto la parte de seguridad como la parte de riesgo higiénico, que en este Sí, lo que caso pasa, están entrando en ISO. iluminación, contaminantes, Sí, están entrando en ISO. Quieren entrar en ISO, por eso es que eh, en medio están ambiente, en calidad, ¿en qué hizo? en todas. Ah, En bien, todas. van por En, todas. en producción y en contaminante, en las dos. Así que están Genial. están muy avanzados. La verdad que le están metiendo mucha pila. Está formándose una empresa realmente muy seria, digamos, a nivel de empresa grande. Lo que pasa es que, Qué bueno, está bien. el respaldo de Asindar por detrás bueno, quieren llegar a calidades de ese tipo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que en La Pampa tengamos algo así, y también nos sirve a todos, uno, para hacer referencia a esos puntos
porque no solamente por una cuestión de publicidad o propaganda o tengo tal norma, sino que lo hacen en función de que de elevar la calidad de la empresa y también de la calidad de cada uno de los trabajadores, la calidad de trabajo dentro del ambiente de trabajo, ahora la redundancia. Es importante crear esa conciencia general en cada uno de los empleadores, desde el Estado Nacional hacia abajo. ¿Mm? ¿Cuesta? Sí, cuesta. A veces es difícil, sí es difícil. Pero si todos, en cierta medida, colaboramos en dar cumplimiento, no mirando para el costado cuando realmente podemos hacer las cosas como corresponde, siempre y cuando tengamos conocimiento de la forma del accionar que sea el apropiado. Bien, entonces vamos a quedar para el día sábado, con ese tema ya no hablamos más hasta el cuatrimestre que viene. ¿Sí? Después de las vacaciones, vemos directamente cómo encaramos ese tema. Si podemos llegar a generar para ir a Pico o para acá, para Santa Rosa, eso se lo dejo a ustedes. La fábrica esa, acá, dentro de lo que es el ejido urbano de Santa Rosa, no tengo conocimiento de alguna empresa que podamos encontrar cosas importantes y que nos sean provechosas para todos, no solamente en la parte de seguridad, sino básicamente me interesa que veamos sistemas de control, dispositivos de seguridad, protecciones, cómo están establecidos. Lamentablemente, bueno, hoy por hoy no disponemos de esta fábrica de alpargatas, porque también cuando estaba funcionando alpargatas ahí acá en el parque industrial, tenían un muy buen sistema de gestión de calidad y gestión de seguridad e higiene. Que obviamente daba mucho para aprender, para ver. Más que nada hablar con la gente, las máquinas con las que se estaban trabajando. Estuvo muy bueno. Mientras duró, estuvo bueno. Bien, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta hasta acá, alguno? ¿Algo que me quieran comentar? Dale. A ver. ¿Ahí? Espectacular. Bien, dale. Dejamos a tu familia oscura por culpa de la camarita. No, se fueron, están. Sí, creo que están dando una peli, me parece. Estamos acá. Esta clase, como les decía, ¿todos están viendo el Power? Sí. Bien, Sí, sí. ok. Como les decía, vamos a hacer una clase de repaso general y por ahí algunas cosas que nos quedaron en el tintero desde cómo hemos comenzado con la cursada, para ahondar y dejarlo ya cerrado, firme, con los conocimientos ya plasmados, a fin de que, bueno, después los podamos volcar en el parcial que vamos a tener el 24. Condiciones y medio ambiente de trabajo, prevención y la identificación y evaluación de las gestiones de los riesgos laborales. Cuando hablábamos de establecer condiciones y medio ambiente de trabajo, siempre tenemos como referencia que al punto de inflexión que es la situación vivida por el trabajador. Cuando hablamos del trabajador, tenemos que no diferenciar, sino también
amalgamar la vida que uno tiene, tanto sea dentro del trabajo como fuera del trabajo, considerando que el trabajador debe disponer de condiciones y buenas situaciones en cuanto al ambiente laboral, es decir, de que estas CIMAT sean las apropiadas, a fin de que la persona no, ¿sí?, degrade su estado de salud. Cuando hablábamos del estado de salud, hablábamos del equilibrio físico, psíquico y social que debe tener la persona. Entonces, si nosotros tenemos a un trabajador en el cual tenemos problemas en nuestro domicilio, en la vida cotidiana, esos problemas o esa situación de malestar las trasladamos al ambiente de trabajo, en el cual ahí no solamente vamos a perjudicar el normal desarrollo del trabajador por la actividad laboral, porque esa persona no se siente cómoda. Entonces tenemos que vislumbrar también esas situaciones, tanto sea el trabajador dentro del ámbito de trabajo como fuera del trabajo. Cuando hablamos fuera del trabajo, considerar el estado de salud, las relaciones de trabajo, las expectativas que puede llegar a tener este trabajador, y dentro mismo del ambiente de trabajo, establecer una organización de trabajo, determinando bien qué tipo de tareas va a poder desarrollar, diseño del lugar, seguridad y higiene del trabajo, la remuneración específica, la duración que va a tener este trabajo, cuando hablamos de jornadas de trabajo de 8 horas, condicionar y verificar esas 8 horas, qué tipo de trabajo está realizando la persona, si dispone o no de carga física, qué tipo de contaminantes podría llegar a estar expuesto. Y esta situación de trabajo o la realidad del trabajador, ¿dónde la podemos identificar o dónde la podemos ver? ¿De dónde sale el estado del trabajador? ¿Qué hemos visto? De las condiciones de trabajo que tiene. Está bien. ¿Y las condiciones de trabajo por qué están formadas? ¿Qué vimos hasta hace poco en el trabajo que ustedes realizaron? ¿Qué habíamos identificado? Los riesgos habíamos identificado. Los riesgos. ¿Sí? Ni más ni menos que los riesgos. Es decir, la condición de trabajo que nosotros vamos a establecer va a estar determinada en función de los riesgos que vamos a tener presentes. Es por eso que debemos de conocer cuál es la actividad para saber cuáles son los riesgos a los cuales va a estar enfrentado este trabajador. En la legislación argentina, la 19.587, la Ley de Seguridad e Higiene, en el artículo 5 dice: considera como básica la aplicación de principios y métodos como la investigación de los factores determinantes de los accidentes y enfermedades de trabajo, especialmente los factores físicos, fisiológicos y psicológicos. Cuando hacemos referencia a estos 3 tipos de factores, estamos hablando específicamente del concepto de salud, que viene de la mano, ¿sí?, de garantizar una condición y medio ambiente de trabajo sana y saludable para quien desarrolle esa actividad. En concordancia con esta ley, con la Ley de Seguridad e Higiene, la Ley de Riesgo de Trabajo, ¿qué dice? Las aseguradoras de riesgo de trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación un plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas. En este punto, en el artículo 4, ¿sí?, de la Ley de Riesgo de Trabajo, habla sobre la evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución. ¿Cómo va la aseguradora? Dentro de las funciones que tiene, de sus obligaciones, es verificar que el empleador dé cumplimiento con la normativa legal vigente. Es por eso que dentro de las funciones y obligaciones que tenía la aseguradora, era brindar asesoramiento técnico y legal. Entonces, si yo le brindo el asesoramiento a la aseguradora hacia el empleador, ¿sí?,
es para poder determinar cuáles son los riesgos que puede estar expuestos ese trabajador y cómo establecer medidas apropiadas a fin de reducir las probabilidades de accidente o a fin de eliminar o reducir cualquier situación que pudiera llegar a afectar el normal desarrollo de la tarea, que obviamente afectara la integridad física de cada uno de los trabajadores. Entonces, acá tenemos, por un lado, la Ley de Seguridad e Higiene, donde establece las obligaciones y responsabilidades tanto para el trabajador como para el empleador, y también en la Ley de Riesgo de Trabajo, donde nos establece las obligaciones por parte que debe llevar adelante la aseguradora de riesgo de trabajo. Considerando, en el artículo 31 dice, denunciarán ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad incluidos en el plan de mejoramiento. Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la Ley de Riesgo de Trabajo, promoverán la prevención informando a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas. Estos planes y programas que establecen que deberían incorporarse en cada uno de los empleadores, va a estar dado en función de los riesgos, ¿sí?, que se establezcan o que se identifiquen en cada uno de los establecimientos. Esos planes de trabajo son para que el empleador dé cumplimiento en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir con esto? El plan de trabajo va a ser un plan de trabajo consensuado entre el empleador y la aseguradora de riesgo de trabajo. Porque supongamos, si yo tengo un empresario que detectamos, hagamos de cuenta que estamos en un taller metalúrgico, que tiene una nave de 400 metros cuadrados en los cuales no disponemos de ventilación, no disponemos de buena iluminación, los puestos de trabajo hay mucho desorden, no tenemos capacitaciones en el personal. Las condiciones de medio ambiente de trabajo son paupérrimas, son deplorables. ¿Cuál sería la obligación por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo? ¿Qué les parece? Y hacer que la empresa modifique todas esas anomalías que hay. Bien, por un lado, sería informarle. Claro, informarle que tiene todas las todo lo mal que tiene, digamos. Bien. Y después, en base a eso, si no reacciona, bueno, ver a ver qué pasa. Bien. A ver, siguiendo con lo que dice Ariel. Si no reacciona, ¿qué debería pasar? Desde el lado de la aseguradora, quitarle la prestación. Y del lado de de lo que sería la superintendencia, o no sé quién sería el que se encarga de ir a controlarlo o exigirlo, digamos. Bien. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo Ariel? Y sí, y en algún momento tendrían que, buenas tardes, en algún momento también clausurar también, porque por el riesgo que tiene si no solucionan las anomalías de seguridad que tienen, porque no pueden seguir trabajando de esa manera. Digo, ¿cómo funciona eso en la realidad? ¿Se hace algún tipo de apercibimiento primera vez y después hay algún tipo de multa y después sí clausura o no hay clausura directamente? Excelente. Iba a ese punto. Uno dijeron la parte de clausura, la otra, Ariel, ¿me recordás los puntos? Yo lo que decía era que primero la aseguradora se va a encargar de decirle qué es lo que hizo, y si no lo hace o no lleva a cabo eso, le va a quitar la cobertura, que es lo primero que hace la aseguradora. Pero el asegurador no va a asegurar a alguien que es riesgoso. Bien. Porque no le conviene. Es discutible eso. Martín dice que es imposible. Sí, es discutible porque no pueden dejar sin cobertura a todas las personas, digamos, que están dentro de una empresa porque los directivos de la empresa no quieren acogerse, digamos, a las reglas de seguridad y higiene. Es una picardía eso. Yo creo que por ahí una clausura preventiva. La RT tiene la obligación de informar a la superintendencia de esta desprolijidad. Claro, bueno, por eso. Después tendrá que... pero bueno, ahí está en poder de la SRT hacer algo, ¿no? Digamos, más allá de
no llegar a La ese RT punto. nunca va, por más que el asegurado no cumpla, la RT nunca le va a dejar de cobrar. A eso voy. Exactamente. Tal cual como lo presenta Martín. Pero Vamos a si, pasar. o sea, si lo el llevas link. a lo del auto, si vos lo llevas a lo del auto, vos manejás borracho y el asegurador se te abre de pata. Es así nomás de simple. En este caso lo mismo, si vos tenés todos los informes, en algún momento el asegurador va a decir, no muchachos, yo boludeces no pago. No sé si me explico. No, no, Sí, no. vos No estás pasaría. hablando de que pasó algún accidente ya. No, Yo no, estoy no, no, hablando no. de que no pasó nada, pero sigue sin cumplir. Sí, Le por siguen eso. cobrando igual y a su vez la RT tiene la obligación de informar a la superintendencia, che, esto no está cumpliendo, para que la Pero, superintendencia haga, con su poder de policía, haga los apercibimientos, la multa, la clausura, lo que corresponda. Que eso es lo que yo Bien, no tengo claro. pero si bien. persiste, no creo que Para, sigan. para poner en claro, Ariel, por un lado, como lo hemos hablado, en el sistema de riesgo de trabajo de la República Argentina, todos tenemos obligaciones y responsabilidades. ¿Está? ¿Cuáles son los integrantes del sistema de riesgo de trabajo? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, las aseguradoras de riesgo de trabajo, los empleadores. Y el departamento, las autoridades de trabajo local o policía de trabajo en cada una de las provincias. Entonces tenemos 4. ¿Está? La función de la superintendencia, ¿qué es? Confeccionar, sigue emanar la normativa correspondiente, realizar los controles específicos sobre las aseguradoras que den cumplimiento con sus obligaciones establecidas en la ley de riesgo de trabajo, verificar el cumplimiento de la normativa por parte de cada uno de los empleadores. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, la función que tienen, por un lado, es verificar el cumplimiento de la normativa sobre el empleador e informar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, informar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo cualquier situación de incumplimiento detectados. La otra de las obligaciones por parte de la aseguradora es brindar asesoramiento y asistencia técnica, brindar capacitaciones. Esas son las obligaciones. Por parte del Departamento de Policía de Trabajo o Autoridades de Trabajo Local, es verificar que el empleador dé cumplimiento con la normativa. Y en caso de incumplimientos, quien tiene el poder de policía delegado por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, Nación, le delega el poder de policía a todas las provincias, de modo tal que el Departamento de Policía de Trabajo de cada una de las provincias o autoridades de trabajo local, cualquiera de los dos nombres, como lo queramos denominar, ellos tienen la obligación, ¿sí? O tienen el poder de policía, valga la redundancia, para poder Y la potestad de... multar, ¿sí? Suspender, clausurar al empleador. Solamente lo que es el Departamento de Policía de Trabajo o Autoridad de Trabajo Local. Esos son el único organismo de control que pueden multar al empleador. En este caso, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dentro de las funciones de control que tiene sobre el empleador, básicamente va a informar los incumplimientos hacia el empleador y en el caso que haya situaciones en las cuales pongan en riesgo la integridad física de las personas, tiene, ¿sí?, la capacidad de suspender ese sector, ese área. No de clausurar, suspender sí, no clausurar. Son dos cosas totalmente distintas. Yo lo que te iba a decir, por ejemplo, en el caso de los informes de puesta a tierra, la notificación que te llega, o sea, ponele, vos haces el informe de puesta a tierra, se hace el informe, se presenta, todo bien. ¿Quién? ¿Quién lo hace? Vamos Bueno, por partes. vamos a ordenarlo, vamos a ordenarlo, claro, exactamente, vamos a ordenarlo. Primero lo solicita la RT al empleador. Sí. El empleador lo presenta como, lo que decíamos hoy, con respecto a su local de cómo está. Ponele que esté en malas condiciones. El informe que no le es- da mal.
que no es con los parámetros que establece la Que esté mal. Ponele que vamos a suponer, no está bien el tema de, no tiene disyuntor. Vamos a hacer una falta grosera. No tiene disyuntor en el frente. Te dan un año para solucionarlo. Dentro del año, si no lo solucionas... Stop. Los plazos, ¿sí? Los plazos legales, ¿sí? Tenemos que ver si estamos hablando de que ese incumplimiento te lo detectó la aseguradora de riesgo de trabajo, si ese incumplimiento lo detectó la superintendencia de riesgo de trabajo, si ese incumplimiento lo detectó la autoridad de trabajo local, las ATL. Vamos a ponerle ATL para la provincia, ART o la superintendencia. Claro, yo iba de abajo para arriba, digamos. Yo estaba yendo desde el empleador en adelante. O sea, empleador, RT tendrá que informar de que este muchacho está en malas condiciones, Sí. pero siempre la amenaza desde el lado del RT, con notificación y todo, es que te dice, bueno, si vos no lo solucionaste, yo te saco te quito la... O sea, no es que te quito la cobertura, no te voy a pagar en caso del accidente que tenga el empleado con respecto a esa situación. Eso es lo que siempre te viene la información al revés, digamos. No sé las palabras exactas que están los informes, los he leído y dicen algo parecido a eso, digamos, de que de repente si alguien sufre un accidente y vos no arreglaste el disyuntor, el accidente lo va a pagar el empleador, no lo va a pagar la RT. O sea, a eso me refería yo de que te quita la cobertura. Bien. Un poco a colación de lo que dice Martín. Por un lado, la aseguradora no le va a quitar las prestaciones a cada uno de sus empleadores. Está en el caso de tener algún accidente o supongamos, no haga un incumplimiento, la aseguradora no te va a dar, no te va a quitar la póliza. Te lo va a informar, te va a informar el incumplimiento, va a dar cumplimiento con la superintendencia, informando el incumplimiento de que no da cumplimiento con los puntos requeridos, y ahí terminó, ¿sí? Ahora bien, si hay un accidente, supongamos, y ahí la aseguradora tranquilamente puede decir, mirá, vos como empleador no diste cumplimiento con la normativa, con estos puntos que yo te estuve marcando, ustedes no dieron directamente cumplimiento, es responsabilidad directamente del empleador. Ahí sí. Pero eso, bueno, ahí ya... A eso me refería yo con que te quitaba o sea, si no se cumplían las cosas, que te quitaba la cobertura. O sea que... No es que te quita la Claro, cobertura. pero eso no es que, Ariel, eso no es quitarte la cobertura, es que vos como asegurado no cumpliste con la parte que te tocaba, no es que te quitan la cobertura. Exacto. Claro, bueno, pero en cierta forma, digamos, estos detalles por ahí son los que la parte empleada, o sea, el empleado por ahí los pormenores no los conoce, porque capaz que el tipo no sabe cómo son las acciones entre el empleador y la RT. Digamos, no está en la conversación de la mesa chica. ¿Me explico? Entonces, Está bien, demandará a la empresa y no a la RT. claro, bueno, está bien. Disculpen. Hablemos de a uno, chicos, así todo. El tema es ese, que de repente vos como empleado estás confiando con que tenés una RT y de repente el empleador no está cumpliendo con las condiciones del edificio y por consecuencia, informado que quizás el empleado nunca lo supo o nadie se lo comunicó, de que está en una situación de riesgo porque el disyuntor no está colocado. O sea, qué sé yo, si soy empleado en un lugar no voy a andar revisando el tablero de ver si está conectado o no está conectado el disyuntor. ¿Me explico? O hay cosas que por ahí son muy técnicas y el tipo quizás no la sabe. Entonces, de repente, el tipo se está quedando sin cobertura como empleado porque tenés que presentarle quiebra a una empresa para poder cubrir un muerto. No sé si me explico. No. No te comprendo. Es decir, claro, si vos de repente... las figuras de cada uno. ¿Cuál es la función y la obligación que tiene cada uno? Yo como trabajador, ¿cuál es mi función? Por un lado, antes de realizar la tarea, primero debo estar capacitado para realizar, hagamos de cuenta,
siempre hablando de instalaciones eléctricas sobre el ejemplo que vos planteaste, Ariel. Tengo que realizar un trabajo X y antes de realizar el trabajo me debo capacitar para realizar esa tarea. Si trabajo con instalaciones eléctricas, primero debería verificar qué tipo de instalaciones eléctricas son y si para poder comenzar estoy dando cumplimiento a lo que a mí me asesoraron. ¿Estamos? Porque si yo estoy trabajando a sabiendas de cómo debo trabajar, no doy, ¿sí?, respuesta y no acato ese procedimiento que me dijo, antes de comenzar tengo que verificar las protecciones básicas de cualquier instalación eléctrica, ahí el que está incumpliendo soy yo. Ahora bien, hago las cosas como me las enseñaron a través de la capacitación para realizar una tarea específica, tendría que haber ido a controlar el tablero, no están las condiciones apropiadas, informo a mi supervisor que no están dadas las condiciones para poder trabajar. Sí. Es así. Lo que pasa es que Eso vos suponés por el que- otro lado, disculpa Mariel, por Sí. el otro lado, vamos con la relación entre la aseguradora y el empleador, bien digo. La aseguradora le dijo al empleador, mirá, durante la recorrida detecté estos errores, ¿sí? Incumplimientos al decreto 351 en la parte de instalaciones eléctricas. ¿Qué te falta? El disyuntor, las puestas a tierra no están conectadas como corresponde, no tenés medición de puesta a tierra, debés hacer las adecuaciones correspondientes. Algunas aseguradoras, no todas, algunas aseguradoras simplemente te informan el incumplimiento ese y, terminada la visita, informan directamente al empleador a través de la constancia de visita, que puede ser en formato papel o en formato digital, y, habida cuenta, directamente hace la comunicación a través de ventanilla electrónica a la superintendencia. Ahí la RT ya dio cumplimiento con sus obligaciones. Hay otras aseguradoras de riesgo de trabajo que hacen un trabajo más completo en concordancia con el artículo 31, en el cual establecen los procedimientos y los programas preventivos que le estaba hablando. Debería, en este caso, informarle, bueno, los incumplimientos, estos que estamos mencionando, y un programa de trabajo o de adecuaciones para que dé cumplimiento. Y ese programa, ¿sí?, con fechas establecidas y coordinadas entre el empleador y la aseguradora de riesgo de trabajo, a fin de que los dos, de que la aseguradora le enseñe al empleador de cómo transitar por la línea correcta. En este caso, la línea correcta sería en el cumplimiento efectivo de la normativa vigente. Hacen ese programa, establecen las fechas de cumplimiento y a medida que se van dando cumplimiento a esos puntos que no fueron informados, ahí la aseguradora va a seguir informando a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esos incumplimientos, como les decía, al ingresar en sistema, entran en conocimiento tanto por parte de la superintendencia como por parte directamente de las autoridades de trabajo local. Y ahí es donde o bien concurren, después que pasó las aseguradoras, concurre la superintendencia de riesgo de trabajo, ¿sí?, de acuerdo a las actividades que se realizan, o directamente por denuncias que pueden ingresar en el sistema. A través de sistema electrónico ingresan directamente la autoridad de trabajo local. Entonces van a constatar esos incumplimientos. Ahora bien, ¿cuándo va la superintendencia? La superintendencia generalmente verifica a los empleadores por denuncias o bien por su actividad, verificando que las aseguradoras den cumplimiento con las visitas, que lo que está informado en el sistema condiga con la realidad del establecimiento y la actividad realizada en el mismo. Y esas serían las funciones tanto de la superintendencia, ATL, como las ART. Si no da cumplimiento, supongamos se hace una inspección o un control en el establecimiento por parte de la superintendencia.
el empleador no da cumplimiento con determinados puntos, la superintendencia hace una segunda visita, ¿sí? Verificando esos puntos que fueron informados. Obviamente van a depender la gravedad de esos puntos, si la superintendencia suspende o no el sector de trabajo, ¿sí? Va a evaluar cada uno de los inspectores el accionar, y si los riesgos que están no ponen en peligro la vida de cada una de las personas. Si son por motivo de suspensión, se suspende. Si no, simplemente se queda informado y se realiza una visita de verificación sobre esos puntos informados del acta. Una vez en la segunda visita, ¿sí? Que hay cerca al mes, a los 2 meses aproximadamente, no hay un plazo que ya está establecido. Generalmente las visitas de control se realizan por parte de la superintendencia, las manejan de esta manera. Después que pasaste la segunda visita, informás si hay incumplimientos y directamente se solicita la intervención de la autoridad de trabajo local. Una vez que ingresa la autoridad de trabajo local, va a verificar los puntos de incumplimiento sobre la acta confeccionada por la superintendencia y le va a establecer plazos perentorios. Dentro de esos plazos perentorios, si el empleador no da cumplimiento con esos puntos, va a ser pasible directamente de alguna sanción. Será una sanción administrativa, una suspensión o una multa. Diego, perdón, siempre estamos hablando de negligencia por parte del empleado. No, No, digo un ejemplo, puede ser negligencia, desconocimiento en las desconocimiento de las normas por parte del empleado. Hablamos de irresponsabilidad de parte del empleador, o por una cuestión de costo de hacerse, hablando en criollo, del dolobu, por una cuestión de costos, y todas las sanciones que le pueden caer, tanto a nosotros los empleados, a los empleadores, pero parece que las ART fueran carmelitas descalzas, cuando en realidad también, ¿cuáles serían los castigos para ellos? O sea, hablamos directamente de las sanciones recién del empleador. ¿Estamos? ¿Cuál es la función de la aseguradora, de la superintendencia, como les decía? Es controlar el accionar de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Acá la superintendencia es la que establece las multas. ¿Cómo se hace? Supongamos, el procedimiento administrativo normal que tiene la superintendencia de control. Tenemos controles de campo, cuando se realizan inspecciones, como en mi caso, a los distintos establecimientos, campos, industrias, X, se hace una investigación, se hace la inspección, perdón, se verifica la documentación que tiene el empleador, ¿sí? Supongamos, se solicita análisis de riesgos operativos, confección de relevamiento general de riesgos laborales, relevamiento de agente de riesgo, planes de capacitación, estudios, medición de puesta a tierra, agua, iluminación, ruido. Depende, bueno, de la actividad, van a ser los estudios que se solicitan. Complementariamente a eso, se sigue un camino de forma paralela, en el cual se le hace un requerimiento a la aseguradora de riesgo de trabajo para que brinde información, supongamos, las constancias de visitas, si se realizaron capacitaciones, la confección del Reglamento General de Riesgos Laborales, la confección del Reglamento de Agente de Riesgo. Supongamos si estamos con un empleador que maneja o fabrica o produce o dentro de la actividad tiene productos cancerígenos, si realizó directamente la inscripción en el sistema de vigilancia y control. Y si de toda esa documentación que envía la aseguradora, más la documentación que uno controla in situ en el establecimiento, más la información que está en sistema cargada por la aseguradora de riesgo de trabajo, esos 3 canales de información se vinculan, se entrelazan, y en el caso que no diera cumplimiento, hay directamente las infracciones desde la superintendencia a la aseguradora de riesgo de trabajo. Supongamos, en una constancia de visita, pone que le faltaba... Se detecta cualquier tipo de inconsistencia, ahí aplicará. Tal cual.
es ahí donde se le aplica la multa directamente a la aseguradora de riesgo de trabajo. No es que son carmelitas descalzas. No, eso me faltaba, no sabía cómo funcionaba para arriba del empleador, sobre todo sobre las ART, que son las que más recaudan en este caso. Y pasa por ahí, pasa por ahí. Pasa por ahí, es por eso que también es importante que todos tengamos conocimiento de esto, más allá del lugar que ocupamos dentro del sistema de riesgo de trabajo. Sea, somos empleadores, somos empleados, trabajamos para una aseguradora de riesgo de trabajo o trabajamos en forma independiente, ¿sí? Es importante que todos tengamos conocimiento, porque todos, en cierta medida, somos integrantes, partícipes sumamente importantes de esta rueda que es el sistema de riesgo de trabajo. Donde uno no da cumplimiento es donde el engranaje ese no funciona de la forma apropiada. Y donde... Disculpas. Donde ahí no se puede seguir. ¿Comprendías los roles de cada uno de los integrantes del sistema de riesgo de trabajo? Sí, sí. Ariel, ¿te quedó claro ahí? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. ¿Alguno, chicos, alguno tiene alguna pregunta, algo? ¿No? Si no, continuamos. Bien, no hay preguntas, continuamos. Disculpas. Denunciarán a la aseguradora y a la SRT los accidentes, enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos. Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, mantendrán un registro de siniestralidad por cada uno de los establecimientos. Va a depender también de la información que se brinde respecto de la accidentabilidad que se detecte o que se realice, que dispongan en cada uno de los establecimientos de cada uno de los empleadores, porque esta accidentabilidad, si el índice de siniestralidad está por encima, ¿sí?, de los índices que manejan por la superintendencia como índice medio por actividad realizada, esa empresa va a estar en condiciones de ingresar a lo que se denominan planes de focalización. En este caso, aquella empresa que disponga de un índice que esté por encima de la media de la actividad, va a ingresar en un programa de focalización para establecimientos que detecten alta siniestralidad. En este programa, por ejemplo, se llama Programa PESE, que es Programa para Establecimientos con Siniestralidad Elevada. Que este grupo PESE, ¿sí?, de empresas que deben de cumplir con determinados parámetros, por un lado, para dar cumplimiento con la normativa, y para salir de ese plan de focalización con el cual es controlado por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Acá en estos programas de focalización se hacen controles más rigurosos. ¿Qué quiere decir más rigurosos? Se verifica la cantidad de accidentes que tuvo, si en realidad fueron los accidentes con las características que fueron mencionados e informados a la Superintendencia, si la aseguradora de riesgo de trabajo visitó el establecimiento, hizo las investigaciones de accidentes correspondientes para cada uno de los mismos, si las medidas preventivas condicen con cada uno de los accidentes, supongamos. En el programa PESE se establecen 6 puntos que son básicos de cumplimiento. El plan de cumplimiento para este programa de focalización tienen 2 años que ingresan por muestra. Dentro de esos 2 años, el empleador tiene
la necesidad para poder salir de este grupo de focalización, dar cumplimiento con todas las medidas informadas. Vas a tener 6 puntos que son obligatorios, que deben estar en este programa PS. Por un lado es disponer de un servicio de seguridad e higiene, disponer de un servicio de medicina laboral, la confección del Reglamento General de Riesgos Laborales, la confección del relevamiento de agentes de riesgo, la determinación del análisis de riesgo operativo por puestos de trabajo. Esos 5 puntos son obligatorios y básicos. Estos puntos va a ser dentro del programa PS, hay los anexos que son el anexo 2, que es el IGE, que es la información general de establecimientos. Acá el empleador le informa a la RT y a través de la superintendencia los distintos establecimientos que tiene. Supongamos que vamos a hacer de cuenta que hablamos de una cooperativa. Las cooperativas a veces no solamente tienen la parte eléctrica, sino tienen agua, tienen gas, redes, telefonía. Entonces, a veces tienen para cada una de esas actividades distintos establecimientos. Entonces, ahí en este caso, supongamos hablamos de la cooperativa en Corpico. Corpico tiene agua y todo el resto de lo que estuve mencionando anteriormente. Entonces, para cada uno de esos establecimientos, Corpico va a determinar e informar ese establecimiento, qué cantidad de personas hubo, si tuvieron o no tuvieron accidentes dentro del periodo analizado por el cual ingresaron a la muestra. Si tuvieron accidentes, ahí van a confeccionar lo que se denomina PRS específico. Si no, van a confeccionar en el anexo 3, que se llama el PRS general, en el cual, en el PRS general, si no hay accidente en este establecimiento, se confeccionan esos 5 puntos que les mencioné anteriormente. El análisis de riesgo operativo por puesto de trabajo, el RGRL, el RAR, disponer de servicios de medicina de trabajo y disponer de servicios de seguridad e higiene. Eso es obligatorio. Si dentro del establecimiento, dentro de la muestra analizada, tuvieron accidentes de trabajo, hay que verificar cuáles fueron las causas que originaron esos accidentes. Entonces, ahí se van a establecer medidas preventivas. Hagamos de cuenta que en esa cooperativa ingresa por PS en ese sector porque tuvieron muchos accidentes por trabajadores con caídas desde altura. Entonces, bueno, en el PRS específico le van a solicitar realizar capacitaciones al empleador sobre trabajo en altura, determinación de uso de elementos de protección personal, por ejemplo. Hagamos de cuenta que hemos tenido, qué sé yo, alguna persona con electrocutado, ¿está? Si en el PRS, supongamos, como medida preventiva, no me dice nada sobre establecer procedimientos de trabajo seguro, qué sé yo, en ese sector, capacitaciones específicas de riesgo eléctrico, uso de elementos de protección personal, me establecen por ese accidente o como medida preventiva capacitaciones, levantamiento manual de cargas o capacitaciones de extintores, lo cual no tiene nada que ver, ¿sí?, como medida preventiva para el accidente que sucedió. Ese PRS está mal confeccionado. Entonces, si va, en este caso, la superintendencia a verificar eso, verifica esos puntos. Y si ese punto no condice con el tipo de accidentes, se solicita que se realice la adecuación correspondiente. Entonces se vuelve a confeccionar otro PRS. Otras medidas preventivas. Obviamente, siempre cada uno de los requerimientos que hace la superintendencia están establecidos sobre plazos, ¿sí?, plazos legales vigentes. En el caso que la aseguradora no da cumplimiento con los plazos que le establece la superintendencia a modo de requerimiento, esos incumplimientos por parte de la aseguradora son motivos de sanciones. Si esos incumplimientos se informan, pasa al departamento de legales establece la multa correspondiente.
Vale. ¿Sí? Bien, no sé, ¿alguien dijo algo? No, yo que te tenía mal la tos. No, está terrible. Bueno, en el artículo 31, dentro de los derechos y deberes y prohibiciones de los trabajadores, recibirán de su empleador información, capacitación en materia de prevención, cumplir con las normas de seguridad e higiene, informar al empleador los hechos que desconozcan, someterse a los exámenes médicos, a tratamientos de rehabilitación, denunciar ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sucedieron. Posteriormente, mediante la resolución la 463, que esta hace referencia al Reglamento General de Riesgos Laborales para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Esta herramienta, como les mencionaba, colabora con el sistema de prevención, ya que permite que la aseguradora y la superintendencia posean una fuente más de información sobre los riesgos existentes y habilita un asesoramiento en medidas de prevención específico para esos riesgos por parte de la aseguradora. Acá, a ver si tengo un RGRL, había bajado un RGRL yo. Denme un segundo, chicos, salimos de esto un minuto. Dejamos de presentar acá. Acá, esto sería un RGRL, ¿sí? Anexo 1 de la resolución de la 463. Este formulario, sí, que actúa en calidad de declaración jurada, como les decía, se presenta por única vez al momento de confeccionar el contrato de afiliación entre el empleador y la aseguradora. Este es uno tipo, por ejemplo, de asociar a RT. Todas las aseguradoras tienen el mismo, ¿sí? El mismo formato. Va a depender pura y exclusivamente de la actividad. Si estamos hablando de industria, si hablamos al agro o si hablamos a la construcción. Si hablamos del agro, ¿qué decreto hacía referencia? ¿Recuerdan? Hola, ¿están ahí o se fueron todos? Estamos acá, pero yo no me acuerdo. No, la verdad que no recuerdo. ¿Cómo dijo Diego? La pregunta era, cuando hablamos de industria, estamos haciendo referencia al marco normativo establecido dentro del decreto 351 del 79. Si hablamos del agro, ¿sobre qué normativa vamos a estar hablando? Y si hablamos de construcción, ¿qué marco normativo nos regula? ¿Qué decreto? Yo sé que son distintos, pero no me recuerdo los números. Perfecto. El decreto del agro es el 617 del año 97 y el decreto de construcción es el decreto 911 del 96. ¿Sí? Esto, tómenlo como referencia por favor, porque esto puede llegar a entrar. Hay que hacer referencia para qué actividades, ¿sí? Está el decreto 351, para cuál el 617 y para cuál el decreto 911 del 96. Confeccionamos, en este caso hablamos de industria, vamos a ir con el ejemplo de la cooperativa. Para cada uno de los establecimientos van a tener que confeccionar un formulario de este tipo. Nombre de la empresa, quit, domicilio de la localidad, el número de establecimiento se lo da la aseguradora. El SIU de actividad es importantísimo. Hay veces que uno va para hacer una visita, una inspección, y te dice taller metalúrgico, ¿sí? O un campo, que me han pasado en un montón de oportunidades. Campo en la localidad de Santa Rosa, en la calle Mansilla, ¿sí? Y vos decís, campo en la calle Mansilla, no lo veo, salvo si sea la estación ferrocarril, ¿o no?
Entonces, Y capaz que es el domicilio fiscal. bien, entonces no está confeccionado de la forma apropiada, Martín. ¿Sí? Recordemos que esta información es la que le brinda el empleador a la aseguradora. Más allá, saquemos que estos RGRL, en la mayoría de los casos, nos encontramos con situaciones que se confeccionan en estudios contables, que a veces no todos tienen conocimiento específico del valor que tiene el RGRL y de lo que implica la confección de este Reglamento General de Riesgos Laborales. Diego, consulta. Aparte del relevamiento ¿no se hace, digamos, de donde se explica por qué no cumple? ¿Cómo, Alexis? Porque yo, por ejemplo, he visto que muchos hacen el relevamiento lo firman y listo, digamos, no dan especificación de qué es lo que, digamos, por qué lo cumple o por qué si está cumpliendo, por decirte, no sé. Por ejemplo, por decirte... Esto, ¿cómo es? Te digo, Toda esta información que tenemos 160 puntos para cada una de las actividades, vamos a ir, supongamos, en estos puntos primero, o uno cualquiera que ustedes quieran. Supongamos, vamos a hacer referencia que estamos siempre en la cooperativa. ¿Dispone de servicios de seguridad e higiene? Sí. Disculpa, Diego, ¿podés ampliar un poquito más la pantalla? Sí. Por favor, gracias. ¿Ahí, Ahí Gastón? está. Sí, gracias. Bien. Vamos a tener, supongamos, esto va a ir por grupos, dentro de lo que es el índice de seguridad e higiene. Hace 3 preguntas. Primero, ¿dispone de servicio de seguridad e higiene? Sí, no o no aplica. Todos tienen que tener servicio de seguridad e higiene. Punto número 1. Claro, Entonces, pero por ejemplo, a eso yo iba, que yo he visto relevamientos en donde dice, ¿dispone de servicio de seguridad y higiene? Sí, pero puede ser, en el caso que a mí me ha tocado, que no esté encuadrada dentro de, por ejemplo, si tiene 24 personas, por decirte, trabajando, se va a encuadrar en una categoría en donde dice la cantidad de horas mínimas del servicio de seguridad y higiene. Entonces, por ahí hay veces que tiene servicio de seguridad y higiene, pero no cuenta con las horas mínimas. perfecto. Entonces sería, Por eso, digo, son dos se cosas debe distintas. armar aparte del relevamiento, en donde vos indicás por qué no aplicaría, digamos, por más que cuente con un servicio de seguridad y higiene. No sé si me explico. Bien. Punto número 1, Alexis. Todos los establecimientos, ¿sí? Por lo que establece la Ley de Seguridad e Higiene, deben disponer de servicios de seguridad e higiene. En el decreto 1338 te dice quiénes no es obligatorio que dispongan de servicios de seguridad e higiene. Ahora bien, disponemos de servicios de seguridad e higiene. El responsable del servicio de seguridad e higiene, a cargo de un licenciado en seguridad e higiene, a cargo de un ingeniero con posgrados, y todos aquellos que tengan las atribuciones para ser responsables del servicio de seguridad e higiene, saben, sí, o están obligados a tener conocimiento de la cantidad de horas profesionales de acuerdo a la cantidad, tal cual vos lo mencionaste, de trabajadores que tiene que tener en cada uno de los establecimientos. Cuando uno lo informa el RGRL, esto es una declaración jurada. Puede ser que cumpla, puede ser que no cumpla. Si pone acá que no cumple, hay que poner acá la fecha de regularización de los puntos, cuándo va a dar cumplimiento a ese punto. Esta fecha de regularización es la que aparece y le llega la información tanto a la aseguradora de riesgo de trabajo como a la superintendencia de riesgo de trabajo. Donde acá nosotros, la superintendencia, lo que verifica es, supongamos que en este punto colocamos no. La aseguradora no cumple. El RGRL lo confeccionamos en enero y el empleador informa que va a empezar a dar cumplimiento con este punto a partir del 1 de marzo. Claro, La sí, aseguradora tiene la obligación de concurrir al establecimiento en la fecha en la cual se estableció, porque esta es la fecha de regularización. Entonces, la superintendencia, complementariamente, va a verificar que la aseguradora haya concurrido al establecimiento a verificar ese punto.
ese punto como que si está cumplido o si no está cumplido. ¿Estamos? Claro, sí, porque, por ejemplo, a mí me había pasado que contaban con servicios de seguridad e higiene, pero solamente cumplía con 4 horas. Tenía que, por la cantidad de empleados eran 8 horas, por decirte, Sí. se cumplía con 4. Bien, ahí en ese caso, supongamos, si el empleador puso que sí, que da cumplimiento, la aseguradora, por un lado, debería verificar si tienen servicio de seguridad e higiene, verificar si el profesional a cargo del servicio está dando cumplimiento con la cantidad de horas profesionales. Y si no da cumplimiento, hay que informarlo. Y si la aseguradora no lo informa, está incumpliendo con sus obligaciones. Diego, es lo que vos decías de que todos tenemos que saber, o sea, somos todos responsables en nuestra medida, digamos. Ahí en el caso ese, el profesional es el que tiene que estar, o sea, el profesional que brinda el servicio es el que tiene que saber de que tiene que cumplir con tantas horas por la cantidad de empleados que tiene. Sí, sí, o sea, sí. La obligación no es del lado de la RT, Del empleador. desde el lado del empleador, claro. En ese caso, por ejemplo, este punto, el empleador no tiene por qué saber, ¿sí?, qué cantidad de horas profesionales le corresponde al profesional. Claro, pero el profesional que contrató sí. Y el profesional se supone que sí. Claro. ¿Mm? ¿Hay un plazo para normalizar, para regularizar lo que, o es de común acuerdo, digamos? ¿Cómo, Bruno, los plazos para regularizar? Claro. No hay una fecha establecida, supongamos, a los 20 días, al mes, a los 30, ¿no? Sí, pero digamos, vos no le tenés que dar una orden de, digamos, de prioridad, tenés que ver qué es lo que se va a priorizar o no, porque vos, por ejemplo, en la parte de herramientas, vos tenés que ver las condiciones de la herramienta, por decirte cómo están trabajando y demás, tenés que ver las condiciones, por decirte, estás laburando con una herramienta que era aislada, pero por decirte, no sé, se marcó, se rompió, eso tenés que ver en realidad. También. Ahí va a No es que depender. le va a dar una semana y lo va a dejar laburando con herramientas que está en malas condiciones. Está. Tenemos ahí en ese caso, Alexis, dos situaciones. Una, cuando uno confecciona el RGRL, uno va a confeccionar el RGRL al momento de la suscripción con la aseguradora, al momento de hacer el contrato con la RT. Supongamos que tenemos una empresa, estamos comenzando con nuestra actividad económica. Hago el contrato de afiliación con la aseguradora de riesgo de trabajo. Ahí yo le voy a informar a la aseguradora, ¿sí?, cuál es el estado de mi establecimiento. Supongamos, de acuerdo a la actividad, si tengo o no tengo servicio, voy a ponerle que no tuviera servicio. Bueno, no tengo servicio. ¿Cuándo va a ser la fecha de regularización? Y estoy en el 1 de marzo y en abril ya voy a tener un servicio. Cumple con las horas profesionales, no aplicaría porque no tengo servicio. Es decir, recién a partir de abril, cuando supuestamente tendría el servicio de seguridad e higiene, ahí tendría que controlarle las horas profesionales. ¿Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgo y medidas preventivas? Y no tengo. Estamos porque no tengo servicio de seguridad e higiene, o salvo que lo haya confeccionado de otra manera, o haya tenido asesoramiento por parte de la aseguradora antes de confeccionar esto. Si no, le pongo que sí o que no, si le pongo que no, le pongo cuál va a ser la fecha de regularización. Las herramientas. ¿Cómo están las herramientas hoy cuando estoy comenzando? ¿Están en buen estado? ¿Poseen todo esto? Si no tengo ninguno, le tengo que poner el punto de, como no, y el plazo de regularización. Ahora bien, yo esto lo presenté el 3 de enero, ¿sí? Comienzo a trabajar y, como decís vos, Alexis, a mitad de camino, agarro una herramienta que tendría que estar con las aislaciones correspondientes, están rotas y demás. Ahí no tengo que cambiar esto, no tengo que cambiar el RGRL. Eso es una situación como mala condición de trabajo. Entonces, si vamos a los puntos como deberíamos haberlos ordenado inicialmente, que tengo el trabajador con las capacitaciones, las herramientas en condiciones, no están en condiciones, entonces acá el trabajador, ¿qué hizo? El trabajador
me informa a mí que con esta herramienta yo no puedo trabajar, de modo tal, no puedo trabajar, me tiene que brindar las herramientas que estén en condiciones. ¿Sí? Claro, sí, sí, por eso, digamos, una vez hecho el relevamiento, uno tiene que empezar a buscar lo que es los riesgos y peligros existentes para poder dar conocimiento, digamos, y después poder aplicar las correcciones necesarias. Correcto. Bien. Esto, como les decía, esto es entre el empleador y la aseguradora de riesgo de trabajo. Esta información es la que ingresa por sistema informático en el cual está en conocimiento la aseguradora de riesgo de trabajo y la superintendencia de riesgo de trabajo. El empleador, hoy por hoy, antes se entregaban estos formularios en formato papel, hoy por hoy ya directamente se hacen las cargas por sistema. Cada una de las aseguradoras, en este caso como teníamos a asociar, bueno, habría el de asociar, le tiene la obligación de brindarle a cada uno de los empleadores un usuario y una contraseña para ingresar a la plataforma, en este caso de esta aseguradora, en el cual va a tener acceso directamente al link para poder hacer la carga, tanto en el relevamiento de agente de riesgo como el relevamiento general de riesgos laborales. ¿Estamos? Una vez que ingresó esto, ya ingresa con una fecha. Entonces nosotros también, por parte de la superintendencia, se verifica las fechas en las cuales ingresan, si da cumplimiento o no a los plazos legales establecidos. Es decir, de acá controlamos que la aseguradora esté dando cumplimiento con los plazos legales. Si no da cumplimiento desde el momento que recibió el RGRL, si no lo informa, ¿sí?, tiene un plazo perentorio. Si no da cumplimiento con ese plazo, ahí directamente se le aplica la sanción correspondiente. Bien. ¿Comprendido lo del RGRL, cómo se confecciona, quién lo hace y demás? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Continuemos. Para que se me fue el power que estábamos. Dame un segundo que... Diego, la clase que viene, ¿se podrá hacer un repaso medio rápido de todo antes del parcial, no? Antes del parcial, ¿te parece? ¿Qué dudas tienen? Acá No. Nos tenemos que poner ¿Qué fecha? A leer, seguro. A leer. No. ¿Qué fecha tenemos de parcial? Porque El 24. ¿queda una clase más o no? No. No, tenemos el feriado. Yo había hecho el 17, pero nos queda para el 24. No, me equivoqué del feriado. Claro, es feriado. Creo que estamos los dos en la misma, Bruno. Estamos los dos en la misma. Por eso Bruno dijo de un día, una fecha más, un repaso más. Diego, lo que te quería consultar era si vas a subir lo de protecciones que viste, sí, y bueno, y también estos van a subir y la otra de protecciones, hoy me di cuenta que no la había subido. Quédate tranquilo, Gastón, que hoy lo subo. Le dije la clase pasada la subí y después se me pasó. Claro, por eso yo lo estaba buscando y no lo vi, por eso te preguntaba. No lo subí porque agregué otras filminas más también. Una consulta más, Diego. Por ahí capaz que es arrebatarme ahora, pero ¿qué tipo de exámenes? ¿Es multiple choice o es a escribir? ¿Cómo viene la mano? Va a haber algunos para contestar a multiple choice y otros de análisis, ¿sí? Y como habíamos hablado, de la identificación de riesgos, establecer medidas preventivas y nada más.
Tío, me tengo que retirar, disculpas. Otra directamente para desarrollar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien, bien. Bueno, acá continuamos con la parte de acreditar realización de los exámenes preocupacionales. Estos son dentro de las obligaciones por parte de la aseguradora. Sí, no de los empleadores, perdón. Acreditar la realización de exámenes preocupacionales, el eventual visado a fiscalización de las preexistencias del personal que figura en la nómina presentada en el momento de la afiliación y poner en conocimiento de ello a la RT dentro de las 72 horas de formalizado el contrato. A su vez, deberá informar a los trabajadores los resultados de los exámenes. Bien, acá siempre tengamos como referencia el punto que cada uno de los trabajadores, antes de ingresar a realizar su actividad, el empleador tiene la obligación de realizar su examen preocupacional, a fin de determinar en qué condiciones ingresa el trabajador a realizar su actividad. Y ese trabajador tiene el derecho de saber cuál es el estado de salud que él dispone después de haberse realizado cada uno de estos exámenes. Dentro de los exámenes preocupacionales, quien le realice el examen va a estar graduado en distintas categorías, si es apto A, apto B, apto C o apto D, de acuerdo, obviamente, a las características que tenga. Y en función del puesto que vaya a desarrollar, se va a poder determinar si esa persona puede estar apta para realizar la actividad. Bueno, resolución la 295, esa nos habla específicamente sobre la parte de ergonomía, levantamiento manual de cargas, radiaciones, esto lo vamos a ver más adelante. En este punto, en los exámenes periódicos y la nómina de trabajadores expuestos. Recuerdan que habíamos hablado que, de acuerdo a las actividades que realiza cada uno de los trabajadores, podíamos tener exposición a distintos agentes de riesgo, ¿no? Dentro de los agentes de riesgos que pueden llegar a ser generadores a posteriori de enfermedades profesionales, están las obligaciones, así como del empleador, de confeccionar el Reglamento General de Riesgos Laborales, está la obligación por parte del empleador de confeccionar la planilla que se llama relevamiento de agentes de riesgo. Este relevamiento de agentes de riesgo es para presentar por parte del empleador hacia la aseguradora de riesgo de trabajo. Acá les voy a mostrar cómo sería una planilla de las que tenemos acá. ¿La alcanzan a ver ahí? Sí, sí. Bien. Acá Sí, se va a sí. colocar el sueldo, fecha, ingreso, eso. Hay que colocar la razón social, el CUI de la empresa, los datos específicos de la empresa, la actividad que desarrolla. El SIU de actividad es sumamente importante, porque en función del SIU es como podemos nosotros identificar qué agentes de riesgo ya están determinados para la actividad que se realiza. Hay un decreto que es específico, que es el decreto 658 del año 96, en el cual ya establece el listado de agentes de riesgo para las distintas actividades. Poniendo hacia atrás, vamos a colocar la dirección del establecimiento. Perdón, Diego, ¿qué es el CIU? ¿Eh? ¿Qué es el CIU? ¿Qué es siglas? Código de Identificación Industrial Único. Ah, listo, listo. ¿Sí? Este es el SIU de la actividad. Y el SIUO es para cada uno de los trabajadores. ¿Sigue? Entonces supongamos, tenemos un SIU
que es para actividad de industria metalúrgica. ¿Está? Depende del tipo de industria metalúrgica, ya vamos a determinar qué tipo de agentes de riesgo ya están determinados. A ver, por ahí no se viene ninguno. Supongamos, estoy viendo otra página yo. Dentro del listado del 658 tengo como agente de riesgo el antimonio y sus compuestos. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿En qué actividades? En soldaduras con antimonio, en fabricación de semiconductores. ¿Qué significa? Que si yo realizo una actividad en la cual tengo soldadura con antimonio o fabricación con semiconductores, yo voy a colocar Diego Lucero, el quill de Diego Lucero, el sexo que tiene, la fecha de nacimiento, la tarea que desarrolla Diego, supongo que soy soldador con antimonio, la categoría que tengo, el alta de la empresa, y me falta el código de... Este no es. Esta no era la planilla, disculpen. A ver. Dame un segundo, que le busco una planilla rara. Rapidísimo. En el cual ese agente de riesgo, el que me va a determinar a mí, una vez que yo lo informe a la aseguradora, supongamos, con ese formato de planilla que les mencionaba, le informo a la RT que determinadas personas están expuestas a estos agentes de riesgo y la obligación de la aseguradora es concurrir al establecimiento para verificar, por un lado, en función de la actividad que realizo, si condice con los agentes de riesgo que yo declaré. Al verificar y constatar que el agente de riesgo está presente, ahí la aseguradora, la obligación que tiene es brindarme lo que se denominan exámenes periódicos, que de acuerdo a la tarea que yo desarrolle y el riesgo que tengan, van a ser los exámenes que la aseguradora me va a brindar. Estos exámenes periódicos no tienen ningún costo para el empleador. Estos costos los asume directamente la aseguradora de riesgo de trabajo. Es por eso que a veces nos encontramos con establecimientos que tienen muchos agentes de riesgo y no los tienen declarados, o bien directamente el empleador o no declara ninguno, ¿sí?, por falta de conocimiento, o directamente no los declara porque la aseguradora nunca le informó de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos sus trabajadores. Ahora bien, tenemos dos situaciones. Por un lado, cuando el empleador no desconoce que debe presentar este formulario ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el 15 de abril, antes del 15 de abril de cada uno de los años. Generalmente la obligación por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo es enviarle notificaciones o bien directamente realizar una visita al establecimiento. Cuando no se realiza la visita al establecimiento, la aseguradora de riesgo de trabajo directamente hace la notificación antes de que se cumpla el plazo para hacer la presentación por parte del empleador. Supongamos, el 15 de abril tiene que hacer la presentación el empleador, la aseguradora 40 días antes a que se venza esa fecha, directamente hace la notificación a través de ventanilla electrónica de empleador, que ese es el medio de comunicación, ¿sí?, que está avalado y que tiene suficiente poder como para notificar directamente y que tenga la responsabilidad por parte de la aseguradora que da cumplimiento con sus obligaciones para con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Hecha directamente la denuncia por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo que el empleador no dio cumplimiento, vencido el plazo del 15 de abril, la aseguradora de riesgo de trabajo ya cumplió con sus obligaciones. Le informó al empleador que debería dar cumplimiento con la confección del relevamiento de agente de riesgo. Pasado el plazo, el empleador no lo presenta a la ART, entonces la ART hace la denuncia ante la superintendencia que el empleador directamente no hizo la presentación. Lamentablemente, no todos los empleadores
conocen cómo es el funcionamiento de la ventanilla electrónica de empleador. Simplemente tienen que ingresar a través de la página de AFIP y hacer la vinculación correspondiente para poder recibir las notificaciones y poder acceder a ellos, tanto las notificaciones por parte de la aseguradora, como el asesoramiento por parte de la aseguradora, como las constancias de notificación que realiza la Superintendencia de Riesgo de Trabajo al momento de realizar, supongamos, una visita. Antes de realizar las visitas al empleador, directamente se hace la notificación a través de ventanilla electrónica. ¿Y cuál es tenemos los pros y los contras, si podemos hablar de esa manera, como pros y contras? ¿Qué sucedería a posteriori el día de mañana cuando un trabajador se va del establecimiento? Vamos con algo puntual, un taller de metalurgia. El empleador nunca declaró ante la aseguradora que sus trabajadores estaban expuestos a ruido y nunca se le realizaron los exámenes periódicos. Se va el empleado, ¿sí? Cuando se retira el empleado, ya no está trabajando más para este empleador, pero manifiesta una pérdida de audición, está una hipoacusia. Entonces, manifiesta que esta hipoacusia, ¿sí?, fue el que tiene este trabajador, es producto del trabajo realizado en este establecimiento. Entonces, lo más probable es que el empleado quiera iniciarle acciones judiciales, acciones legales al empleador, ¿sí?, por la pérdida de audición que tiene, está sordo directamente. Entonces el empleador le va a decir, no, mirá, conmigo no digas nada, yo tengo una RT, vos andás directamente a la RT. Ahí el empleado va a ir a la RT y le va a decir, mirá, estoy sordo, acá me dice el empleador que te tengo que venir a reclamar a vos. Siempre estamos hablando en criollo, de modo tal que nos podamos entender. La aseguradora le va a decir, no, mirá, acá el empleador a mí nunca me presentó que vos en la actividad que estabas realizando estabas expuesto a ruido. Tengo las notificaciones. Y ahí directamente, lamentablemente, el empleador va a ser quien va a ser el responsable en el caso de que directamente el empleado le inicie acciones legales, ¿sí?, al empleador. Va a tener que afrontar un juicio. Lo más probable le tenga que pagar. Lo más probable es que le tenga que pagar. Sí, afrontar el juicio. Eso desde ya. Porque el RT, presentándole las notificaciones realizadas por ventanilla electrónica y las denuncias informadas a la superintendencia, cumple con sus obligaciones de ley. Yo tengo un conocido que le pasó esto, como vos decías, ya no estaba ahí, trabajaba en una gomería, en donde él como que tiene un desgarro en un brazo, en el tendón en la parte del brazo. Por, lógico, digamos, actividades que hacía por levantar, qué sé yo, movimientos repetitivos, por llamarlo así, en lo que es levantamiento de cubiertas muy grandes y demás. Entonces, claro, él ya no estaba ahí, entonces dice, no, mira, tenés que reclamar la RT porque para eso tenía la RT. Cuando va a reclamar, sí, en eso detallaba que se trabajaba de esa forma, digamos, que trabajaban con peso y demás, pero no estaban capacitados para el levantamiento de carga. ¿No estaban capacitados? Pero en realidad le cubrió. Si no lo hubiese, no, por él en este caso que decías vos que no estaba expuesto al ruido, se tiene que hacer cargo el empleador. Exacto. O sea, las acciones legales las va a tener que afrontar. A ver, acá tenemos una. Quería ver si podía encontrar una imagen más para poder compartir con ustedes. Diego, y en caso que el trabajador siga en el trabajo y el empleador no haya declarado ¿cómo es?, el agente de riesgo ese, por ejemplo, en el caso de los decibeles altos a los que está expuesto y tiene una pérdida de audición y no está declarado, en ese caso, ¿qué se hace? El que esté trabajando todavía en la actividad y tiene una pérdida de audición. Está en actividad y manifiesta que tiene una hipoacusia.
¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, ahí en ese caso se y el declara trabajador, la existencia de la enfermedad profesional directamente, se hace la denuncia ante la RT. claro, pero ahí que tienen que investigar que estuvo expuesto a, qué sé yo, a ruido alto, porque ponerle que no lo haya declarado nunca al factor de riesgo el empleador. Directamente, ahí en ese caso, si el empleador nunca lo declaró, hay que hacer la denuncia ante la ART y la ART verificará, ¿sí? A ver si hay alguna relación de causalidad entre el agente de riesgo, en este caso el ruido, y la patología que tiene la persona. Y de ser así, directamente, obviamente, va a pasar como enfermedad profesional listada. Está bien. ¿Cómo, Diego? No, más allá que no esté declarado, si el empleador, por ejemplo, eh, no lo declaró, la aseguradora puede tranquilamente aducir a que, bueno, que el empleador nunca lo declaró y ahí en ese caso se pasaría directamente como responsabilidad por parte del empleador y no de la aseguradora. Pero cuando hay situaciones así que a veces dentro de la normalidad, hoy por hoy dentro del sistema de riesgo, hay algunas aseguradoras que por más que no se declaren los agentes de riesgo, cuando se hacen las denuncias, ingresan a las aseguradoras y las toman, y las toman las denuncias como enfermedades profesionales. Yo, pregunta, y ahí en ese caso, por ejemplo, no habría, digamos, dos responsables más que uno solo, digamos que sea el patrón, sino que también un poco de responsabilidad no caería sobre el que le toca hacer la parte de servicio de seguridad, o sea, el que le brinda el asesoramiento sería, digamos, en ese caso, porque quizá supongamos, vamos a suponer el propietario de la industria no conozca sobre el riesgo y nadie se lo dijo, entonces de repente ahí queda expuesto por culpa de un mal asesoramiento, ¿puede ser? ¿O no Ahí cabe eso también? tenemos dos situaciones que, por un lado, tenemos el servicio de seguridad y por otro lado, el empleador. El empleador debería tener, por un lado, asesoramiento por parte de la aseguradora. ¿Estamos? Si no le brindó asesoramiento, eso va a salir automáticamente. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través que presente una denuncia el empleador ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Por falta de asesoramiento. Entonces, la Superintendencia, al ingresar esa denuncia, hace la investigación correspondiente en el empleador, le hace los requerimientos a la aseguradora correspondiente para verificar si realizó asesoramiento específico técnico, en este caso sobre ruido, al empleador. Y ahí, si no hay notificaciones tanto de visitas como de asesoramiento, directamente va a ser responsabilidad pura y exclusivamente por parte de la aseguradora por ser negligente. Ahora bien, por parte del Servicio de Seguridad e Higiene, ahí no hay ninguna responsabilidad. Ahí en ese caso, a ver, esto en el caso que fuera a un juicio laboral en el cual lo tomaría de la misma manera como si fuera un accidente de trabajo a la enfermedad profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que una persona se cae del piso 4, está del cuarto piso y queda cuadripléjico. Se va a hacer la investigación correspondiente. Por un lado, va a tener dos caminos, ¿sí? El plazo legal por parte de la aseguradora y por otro lado, puede ser que le inicien acciones judiciales al empleador. Estamos en un juicio en forma independiente. El empleador va a decir,
mirá, yo no tengo ninguna responsabilidad, yo contraté un servicio de seguridad e higiene. Entonces ahí se verificará si el servicio de seguridad e higiene, por ejemplo, cumplió con las horas profesionales correspondientes, realizaba las visitas como correspondía, había procedimientos de trabajo, había constancia de visitas, había controles, qué sé yo, de arnés de seguridad, y desde ahí hacia abajo se va a venir controlando para determinar cuál fue el punto de inflexión donde está la responsabilidad, a ver quién va a ser responsable. Si fue responsable el servicio de seguridad e higiene dentro de las atribuciones que le corresponde, si fue responsable el director de obra, si fue responsabilidad por parte del capataz, si fue una conducta negligente por parte del trabajador. Serían dos caminos. Se comerá un juicio y puede... No, si suponete, es un juicio laboral, estamos y se determina de acuerdo no se llama la infracción, de acuerdo a la penalidad que tenga en el juicio, ya va directamente sobre el Código Civil Penal, ¿sí? ¿Qué cantidad de años le corresponderá de acuerdo a la responsabilidad que le determine directamente el juez? Supongamos que lo ven que es responsable el servicio de seguridad e higiene y le dirá, bueno, por ser negligente por el dolo, y tendrá de 8 a 25 años, tendrá 5 años, X, se le retirará la matrícula, eso lo va a determinar directamente el juez, pues eso en un juicio laboral. Bueno, chicos, hoy vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Les muestro la planilla esta que quería mostrárselas. Acá tenemos una planilla de relevamiento de agentes de riesgo, en este caso de prevención RT. Como les decía, los datos del contrato, la dirección del establecimiento, la razón social. Acá podemos colocar un solo, alcanzan a ver si un solo establecimiento, o si tenemos más establecimientos, colocar todos los establecimientos, el listado total de los trabajadores, el número de CUIL, nombre y apellido, a qué establecimiento corresponde, el CIUO, que vos me preguntabas, Alexis, vos me preguntabas hoy cuál es el CIU. Está. Mauricio preguntaba. Sí, yo. Mauricio. Acá tenemos el CIU, que es por la actividad que desarrolla el trabajador, el puesto de trabajo, la fecha de ingreso, cuándo comenzó a trabajar y el inicio de exposición. Hagamos de cuenta que estamos hablando de ruido, ¿sí? Como estamos presentando recién. Supongamos, empezó en marzo. Bueno, el 1 de marzo comenzó a trabajar. ¿A qué? Agente de ruido, ya hay una codificación establecida. Esta codificación la establece también dentro del listado de enfermedades profesionales y demás, ya hay una codificación en el cual, supongamos, para el ruido va a ser código 90.001, para radiaciones ultravioleta 90.004, y así sucesivamente. Para los distintos agentes de riesgo ya hay una codificación determinada. Entonces, cuando nosotros informamos esto a la aseguradora de riesgo de trabajo, ahí la aseguradora concurrirá al establecimiento para verificar la existencia de estos agentes de riesgo, que también estos agentes de riesgo tengan verosimilitud con el SIU que nosotros declaramos por la actividad realizada. Supongamos, si yo le pongo que tengo, a ver, ¿qué puede ser? Movimientos repetitivos, ¿sí? En extremidades superiores, y el establecimiento mío
es una escuela en la cual estoy dando clases, ¿sí? Soy maestro, ¿qué tipo de agente de riesgo con movimientos repetitivos puedo yo tener en las extremidades superiores? ¿Mm? O sobreesfuerzo en el uso de la voz para un trabajador de un taller metalúrgico. El sobreesfuerzo en el uso de la voz aplicaría para un docente, ¿sí? Pero no para un soldador. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí. lo presentamos, viene el RT, verifica, constata, hay verosimilitud entre la actividad realizada y los agentes de riesgo, sigue para adelante con el trámite administrativo en el cual le autoriza a realizar los exámenes periódicos al empleador. Ahí la aseguradora luego le envía al empleador que para el listado de trabajadores que tiene van a tener que realizar los exámenes periódicos en tal establecimiento, en tal prestador médico. Una vez que se realizan esos exámenes, esa información va a quedar para el empleador y para el trabajador. Y el trabajador tiene el derecho de solicitar información de los resultados de esos exámenes. ¿Cuál es la finalidad de los resultados de realizar estos exámenes periódicos? Es detectar cualquier inconsistencia y posibilidades que pudieran afectar el día de mañana por la exposición de estos trabajadores a ese agente de riesgo, que este agente de riesgo me genere una enfermedad profesional. Bien, chicos, por hoy vamos a llegar hasta acá, hasta lo que es el RAR. Subo esta noche estas presentaciones de ambos PowerPoint, junto con la de riesgo mecánico, y si hay alguna pregunta o algo, nos comunicamos por acá, por el tablón. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Diego, nos vemos. Bárbaro, Diego. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.